Pues todos bienvenidos, nos da mucho gusto tener esta reflexión sobre el matrimonio y bueno, vamos a dar tres ejemplos del Antiguo Testamento, me va a tocar compartirlos y luego tres ejemplos del Nuevo Testamento, que los va a compartir mi esposa. Hay mucho más que decir del matrimonio, pero bueno, queremos que las sesiones sean así diversas para que vayamos viendo todos los temas que se abarcan, porque el matrimonio es muy amplio. En la palabra de Dios tenemos pues mucho material para analizar y hoy queremos hablar de estos aciertos y errores, viendo personajes de la palabra de Dios que no nada más fueron profetas o poetas o escritores, sino como parte del ámbito familiar, las cosas que fueron acierto, poderlas imitar, pero también los errores evitarlos, porque nosotros tenemos pues igual cosas muy buenas como matrimonios, porque somos personas que estamos en Cristo, pero también tenemos errores. Seguimos teniendo la naturaleza pecaminosa, seguimos teniendo errores, y queremos hablar de esta situación. Tenemos una primera presentación aquí, y bueno, es respecto a Isaac y Rebeca. Génesis 24:67 dice, el matrimonio como provisión de Dios. Recordemos aquí que hablamos de personas como nosotros, en este caso Isaac es un patriarca, Rebeca fue una esposa con muchas cualidades, pero son personas que tuvieron los mismos errores que podemos tener nosotros y también, bueno, aprender de ellos las cosas buenas. Porque hay ocasiones en que a los personajes de la Biblia pensamos como muy distantes, ¿no? Como que nosotros no somos tan consagrados o a lo mejor no tenemos graves errores, pero sí estamos exactamente en la misma condición. Decimos de Isaac y Rebeca, bueno, que es el segundo patriarca. El primero es Abraham, todos recordamos su nombre de fe. Y bueno, el domingo pasado hablábamos de este tema, ¿no? Hablamos de Abraham, Isaac y Jacob. En esta ocasión nos toca nada más hablar de Isaac como la lección que podemos aprender de él y vemos el matrimonio como provisión de Dios, o sea, no es una invención humana, el matrimonio no lo inventó la sociedad o los hombres cuando vieron necesario, aunque diferentes naciones tienen cultura y tienen tradiciones al respecto, el matrimonio lo diseñó Dios, así como creó el primer hombre y la primera mujer, en ese orden, Adán y Eva, también Dios diseñó el matrimonio, ¿no? Y desde Génesis dice que Dios trajo a Eva con Adán como una provisión muy especial. Recordamos que es como una ayuda idónea, ¿no? La palabra de ser, que decíamos con Z, es algo perfecto que ayuda en todas las cosas. Pero el hombre también puede ser una ayuda para la mujer. No nada más esperemos que la mujer esté como ayuda, el hombre puede ser una ayuda idónea para ella también. En este caso recordamos que Isaac tenía 40 años y no se había casado. No tenía intenciones de buscar esposa y fue Abraham, que bueno, estaba preocupado por su hijo y con la promesa de Dios de ser una nación fuerte y grande, Dios usó a Abraham y bueno, él mandó a su siervo Eliezer como pues emisario para conseguir una esposa de la fe, una mujer que fuera exactamente en la fe como Isaac. Y en este caso tenemos a Isaac como un hombre de Dios, porque dice ahí en ese capítulo 24:67 que Isaac estaba meditando. Decíamos esto, ¿no? Meditar es como orar. O sea, un hombre tiene que ser de oración, no nada más de trabajo. Nos toca trabajar, nos toca proveer, pero también tenemos que dar tiempo a la oración. De hecho, es en la oración cuando somos transformados, ¿no? Como que en la oración Dios toca nuestro corazón, en la oración aprendemos más de Dios y en la oración somos hombres de Dios en todas las cosas. Entonces, eso es importante de lección como nosotros, hombres creyentes, que seamos hombres de oración. Hoy tenemos la palabra, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la salvación, tenemos muchos más recursos que los que tuvo Isaac. Pero en este caso, Isaac era un hombre que salió a meditar al campo y sabía que su papá había mandado traer una joven con la cual se iba a casar, pero él estaba meditando. No cambió su actitud de meditar o de orar y definitivamente de estar en las cosas de Dios, ¿no? Eso es muy importante como varones. Si estamos en la palabra, si dejamos que la palabra nos esté fortaleciendo, seremos formados, ¿no? Por eso somos llamados también nosotros a buscar la palabra todos los días, no nada más como los domingos, ¿no? Que es una situación de culto, sino todos los días de nuestra vida. Las circunstancias en las que estemos viviendo, agradables o desagradables, ahí busquemos la presencia de Dios y seamos hombres de oración. Y también, bueno, el carácter de la mujer, ¿no? Usted recuerda que Rebeca dice era muy jovencita. En ese tiempo las mujeres se casaban muy, muy jovencitas, casi adolescentes. Y bueno, aunque Isaac tenía casi 40 años, la diferencia de edad no hizo que ellos tuvieran diferencia de actitudes. Porque así como Isaac era de oración y de consagración, Rebeca fue una mujer que tuvo un carácter muy bueno. Dice allí que, bueno, cuando llegó Eliezer con la familia de Rebeca, fue por ella y ella estuvo accesible. Quiso irse con este hombre para poder
conocer al que iba a ser su esposo, Isaac. Pero dice que era una mujer también, pues con un carácter, ¿no? Por eso siempre decimos, es importantísimo nuestro carácter. A veces como que la sociedad nos vende mucho las imágenes, ¿no? Vivimos un mundo de imágenes, la belleza física, el atractivo, la cosmética, la estética, todo eso no está mal en sí, pero no es lo más importante. Lo más importante es el carácter. Y en este caso, Rebeca tenía un carácter porque sí creyó que este hombre venía de parte de Dios y sí creyó que iba a ser la esposa de un hombre consagrado a las cosas de Dios. Dice que cuando ella fue con Eliezer, el siervo de Abraham, estuvo dispuesta, era como una caravana, ¿no? De hecho, cuando Abraham mandó, por Rebeca mandó provisión, mandó bendición, de ahí viene la dote, ¿no? Que se da como una cuestión económica a las familias, porque iban a perder una de las partes de la familia que era la mujer, y esa también muestra como una generosidad. Los hombres daban algo porque amaban a esa mujer o la valoraban mucho. Entonces era como una dote que se dio. Pero cuando regresa Rebeca con Eliezer a ver a Isaac, dice que él estaba meditando en el campo, pero en cuanto ella supo que era él, se cubrió el rostro. Esto es muy cultural en los judíos, ¿no? Otras culturas también orientales, que las mujeres se cubren el rostro para no ser vistas antes de casarse. Es como una cuestión de decencia. Nuestra cultura es muy distinto el día de hoy, que vivimos de imágenes, ¿no? Vivimos de imágenes todos los días, pero en ese momento ella se cubrió el rostro demostrando un recato, como que no estaba dispuesta a ser vista hasta después de casarse. Entonces vemos aquí un carácter también en esta mujer, aunque era muy jovencita, tenía un carácter en las cosas de Dios. Vemos que el matrimonio es provisión de Dios, porque para Rebeca, Isaac como un hombre consagrado, para Rebeca fue bendición, pero también Rebeca fue bendición para Isaac. O sea, ambos fueron bendición por su carácter y por las características que Dios tenía en ese momento. También tenemos ahí consultar a Dios, a recurrir en oración, ¿no? Porque dice, oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, Rebeca fue a consultar a Jehová. Los matrimonios también tenemos problemas. Es muy bonito, pues, el enamoramiento, la compañía, el compromiso que queremos con las cosas de Dios y queremos estar juntos, ¿no? De hecho, cuando somos novios, que queremos estar juntos muchas veces, no parece que el tiempo no se acaba, ¿no? Queremos compartir con la novia o con el novio y es muy bonito. Pero ya venido el matrimonio, la relación cambia. La relación cambia con la madurez, cambia con otros asuntos importantes, y en este caso dice que, bueno, Rebeca era estéril. En este punto tenemos una situación muy complicada porque no era fácil, ¿no? Para nosotros hoy que está la medicina tan avanzada o la cultura que ha avanzado en muchas culturas, bueno, tenemos un avance en esto. Pero en ese momento era como una aflicción para Rebeca, ¿no? Y dice que después de 20 años de casados no tienen hijos. Entonces era una situación ya de sufrimiento, de menosprecio, de dudas en cuanto a las cosas de Dios. Incluso dice que Rebeca le pidió a Isaac que orara por ella. Le dijo, no puedo estar sin hijos, ora por mí. Y bueno, Isaac se enojó, ¿no? Isaac se enojó y le dijo, yo no soy Dios para abrir tu vientre, pero voy a orar por ti. Entonces vemos que a veces no estamos de acuerdo, no estamos en la misma visión, no tenemos la misma perspectiva, pero sí tenemos la oración como base. Y cuando Isaac oró por Rebeca, dice que Dios escuchó a Isaac y después Rebeca pudo tener dos hijos. Y recordamos, ¿no? Esaú y Jacob. Y bueno, estaban ellos con esas bendiciones como de parte de matrimonio. Y diríamos que algo muy importante, cuando haya una enfermedad hay que apoyarnos. Porque de hecho cuando nos casamos en la iglesia, pues decimos eso, ¿no? En salud, en enfermedad, en riqueza o pobreza, las circunstancias que vengan, prometemos estar con esa persona y no nada más en las cosas agradables, porque en lo agradable es muy fácil, ¿no? Cuando hay salud, cuando hay economía, cuando hay éxito, es muy fácil, pero cuando hay enfermedades, no. En este caso, Isaac tuvo una muy buena actitud porque oró por su esposa. No pensó que no era necesario o que era algo que no tenía valor, él oró por su esposa. Y ahí vemos una cosa muy importante, los hombres, aunque pensemos diferente, aunque seamos diferentes de la mujer, podemos en la oración tener unidad. En la oración nos unimos delante del Señor y bueno, pues presentamos nuestra necesidad. Definitivamente Isaac oró y Rebeca concibió gemelos. Ahora, esto traducido a nosotros también, hermanos, en cualquier enfermedad tenemos que apoyarnos. Si la enfermedad es difícil, si es algo complicado, ¿no? Aunque la medicina, sabemos, es otro mundo, ¿no? En lo que hoy tenemos, cualquier enfermedad hay que apoyarnos, porque hay ocasiones en que estando sanos, bueno, pues contamos con la persona o vemos que podemos hacer algunos proyectos, pero alguien enfermo no es un obstáculo para las cosas de Dios. Más bien la oración nos forma. Si el esposo se enferma, bueno, pues la esposa puede orar más por él, puede estar más de acuerdo con las cosas de Dios y clamar por él. Y también, si la esposa está con un padecimiento, el hombre puede orar por ella. ¿Qué diríamos en la iglesia, no? Que oramos por mucha gente. Bueno, pues hay que orar por el esposo, por la esposa. Y en este caso, la enfermedad fue quitada por Dios
porque hizo un milagro de sanidad. Luego tenemos también en Génesis 25, 27 y 28, la preferencia por los hijos. Siempre trae consecuencias. Dice ahí que Isaac amó a Esaú, más Rebeca amaba a Jacob. Y tenemos ahí una lámina muy ilustrativa, ¿no? Dice que cuando nacieron, recuerdan que son gemelos, y nació minutos antes Esaú. Dice que era muy grande, muy rojo, muy velludo, así como muy varonil. Entonces, Isaac se sintió muy cercano con Esaú y pensaba que Esaú iba a ser el descendiente, aunque Dios le dijo a Isaac, el menor va a ser más grande que el mayor. O sea, Jacob está elegido para grandes cosas. Y recordamos, hay una cosa muy importante, ¿no? Jacob, que significa tramposo, recordamos su carácter, ¿no? Ventajoso, que robó la primogenitura, que luego hizo trampas con su suegro. O sea, los hombres cuando a veces tenemos ese afán por la posesión, por adquirir cosas, caemos en algunos errores. Y en este caso, Esaú, pues era fuerte, era cazador, y dice que Isaac veía a su hijo como una gran realización. Ahora, los hombres posiblemente tengamos mucho esa imagen del hijo varón. Muchas personas dicen eso, ¿no? El hijo varón es este que continúa el apellido, o es el más fuerte, o es el que va a hacer alguna cosa importante, pero no siempre, ¿no? Muchas veces las hijas son de grande bendición. E incluso diríamos, es importante que tratemos a los hijos y a las hijas igual, porque hay mucho machismo en nuestra cultura, ¿no? O sea, a los hijos varones se les permiten muchas libertades, se les dan más dinero, se les dan muchas cosas, y a las hijas no. Hay alguna cultura donde la mujer se limita, ¿no? O no puede estudiar, o no tiene libertad. Entonces, es muy importante que no hagamos diferencia con ellos, porque la diferencia siempre lastima. En este caso, bueno, pues estando Isaac prefiriendo a Esaú, estaba generando resentimiento en Jacob. Y también cuando Rebeca prefería a Jacob, generó resentimiento en Esaú. Era como el hijo favorito del papá y el hijo favorito de la mamá. Y estos hijos favoritos siempre crean problemas, porque en realidad en una familia sana o cristiana sería muy bueno que no mostremos preferencia. Si es hombre, si es mujer, el grande, el pequeño, el rubio, el moreno, sea como sea el hijo o la hija, hay que quererlos igual. Incluso darles el mismo valor, las mismas oportunidades de escuela, de las cosas que les compramos, porque muchos papás sí tienen una preferencia incluso pues muy explícita, ¿no? Si mi hijo favorito es este o mi hija favorita es esta, y dan muchas razones, pero nunca el hijo favorito va a ser un modelo de parte de Dios. O sea, definitivamente tenemos que quitar la preferencia y darle a cada uno lo que Dios quiere darles, ¿no? Porque incluso cuando los hijos no preferidos, pues crecemos o llegamos a la vejez, pues a veces son los que nos atienden, ¿no? El que está más acostumbrado a dar, a estar, a soportar, y a veces los consentidos como que tienen esa idea de superioridad. Entonces es muy importante que no hagamos preferencia, ni uno porque es el rubio y el grande o el pequeño. Tenemos entonces que darle igualdad a nuestros hijos. Los que tienen varios hijos siempre tienen que hacer ese compromiso, ¿no? Es decir, aunque sean hombres o mujeres, chicos o grandes, se parezcan a quien se parezcan, les damos el mismo amor y el mismo trato. Porque en nuestro corazón la preferencia es una falta de amor, porque es un exceso de amor hacia uno y es una falta de amor hacia otros. Incluso hasta se dicen razones, ¿no? Porque este es más cercano, porque es más inteligente, porque se parece más a mi familia. Hay muchas razones, pero es mejor que quitemos la preferencia por los hijos. Tenemos un segundo matrimonio, Antiguo Testamento, en el tiempo de los jueces. Un poquito más adelante, dice Ruth 1, 16 y 12, tu Dios será mi Dios. Es una palabra que no es de matrimonio, ¿eh? Muchas veces la decimos cuando alguien se casa porque es muy bonita. Cuando dice Ruth a Noemí, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. O sea, donde tú vivieres, viviré, y donde tú morires, moriré. O sea, está tan entregada a su suegra que la ama tanto, dice, yo me quiero ir contigo. Y esto tenemos ahí una cuestión con un matrimonio muy distinto. En este caso es una extranjera. Recordamos que los extranjeros en la Biblia tienen un papel importante. En el linaje de Jesús hay dos extranjeras. ¿Se acuerdan de Rab? Era prostituta. Un poquito antes de lo que cuando vino Ruth y Boaz, y después también Ruth, que es moabita. O sea, es extranjera, no era judía. Y sin embargo tiene un carácter de apego y de amor por su suegra. Las dos nueras extranjeras, recordamos que murió el esposo de Noemí y murieron los dos hijos. Y dice que, bueno, cuando murió no hubo una pérdida económica, hubo una tragedia, estaban muy tristes todas las mujeres, ahora tres viudas, ¿no? Una mujer anciana viuda y dos mujeres jóvenes viudas. Pero vemos aquí que esta joven viuda tuvo un carácter de mucha entrega. Y ahí hablamos nosotros del carácter de una persona, no nada más las mujeres, también los hombres podemos ser buenos yernos.
ser de trabajo, ser de entrega, ser de respeto, ser de mucho afecto, ¿no? Porque esa distancia cultural que tenemos con los suegros no ayuda a nada. Muchas personas dicen, bueno, es que los suegros se meten en las cosas, no tienen una conducta adecuada o como que abusan. Hay muchos tipos de suegros, no podemos generalizar. Pero sí tenemos que decir aquí que sea como sean nuestros suegros, la mujer y el hombre cristiano debe darles un buen testimonio. Y en este caso, cuando Ruth se convierte a Dios, dice, tu Dios será mi Dios, hay un cambio en su corazón. Ya no iba a seguir a los dioses idólatras que tenían los moabitas, ella se negó a todo eso. Y ama tanto a su suegra que dice, voy a ir contigo. Y el amor entonces no es interesado, ¿no? Porque pues en este caso Noemí no era adinerada, ni era joven, ni tenía, era una mujer anciana y aparte estaba muy pobre en lo económico. Sin embargo, Ruth la amó tanto que quiso ir con ella. Luego dice que, bueno, le dijeron a ella en el 2:12, bajo las alas de Jehová has venido a refugiarte. O sea, qué importantes son las decisiones, porque hay ocasiones en que nosotros somos muy oportunistas. Cuando hay algo que nos da alguna garantía, alguna ganancia, parece fácil tomarlo. Pero en este caso, Ruth tomó a una suegra anciana y ya con problemas económicos, y sin embargo, Ruth fue trabajadora. Usted se acuerda mucho de eso, ¿no? Que dice que desde que llegó al campo de Boz era trabajador. Dice, ella espigaba y estaba entonces en una condición de mucha pobreza. Recordamos que el Antiguo Testamento decía que cuando alguien cosechaba en su campo, no debía de recoger. Las pacas que se caían de alimentos se quedaban en el suelo. Dice, déjalo para el huérfano o para la ayuda. O sea, no la codicia de que ya se cosechó y se invirtió en eso, sino que hay que dejar un poquito para los que tienen menos. Y en este caso, Ruth era de los que tenían menos. Extranjera y aparte de esto, mucha pobreza, ¿no? Dice entonces que está despegando en el campo, pero entonces vos y los siervos de él dijeron, bueno, está bien que puede despegar. Y sin embargo, además de eso, ella tenía un carácter de amor. Le llevó de comer a su suegra, trabajaba mucho, incluso después dice, bueno, vos le dijo ella, si estás trabajando aquí, no vayas a otro campo. O sea que estaba como alguien que estaba recibiendo limosna, literalmente, pero también estaba trabajando. O sea, una persona que trabaja siempre tendrá mucha bendición. Luego tenemos ahí a la parte de vos como hombre, ¿no? No se dice más de él, que era un hombre adinerado y era el dueño del campo donde estaba trabajando Ruth. Dice 2, 8 y 9, misericordia y generosidad de vos. O sea, este hombre no nada más era adinerado. De hecho, él era también, pues, de la descendencia de Raab, una prostituta, que usted se acuerda, allá en Jericó. O sea, él era la mitad judío y la mitad extranjero. Pero dice que por eso él entendió a esa extranjera y bueno, se identificó mucho con ella. Y después viene una grande bendición que todos conocemos de esta familia, ¿no? Entonces, uno le puede ser misericordioso y generoso. Porque no nada más decía, pues, recoger todo el campo, ¿no? Tener mucha ganancia. La venta nunca está mal, pero él no estaba nada más interesado en eso, sino que tiene un carácter. Dice que llegó al campo con humildad, le decía a sus siervos, Jehová les bendiga. O sea, no era un hombre déspota, dice que incluso sus siervos le decían igual, el Jehová te bendiga. O sea, esa familiaridad, esa cercanía que tenemos los creyentes es muy importante. Y vos tenías esa generosidad hacia todos. Pero cuando vio a lo que estaba trabajando, bueno, pues le dio más trabajo. Le dijo, quédate hasta que acabe la cosecha de la cebada, sigue trabajando aquí. Y veía que se llevaba la parte de limosna y se llevaba la parte de un pago. Las dos cosas eran de bendición para esta mujer y para su suegro. O sea, nosotros podemos ser generosos porque siempre hay alguien que tiene más necesidad que nosotros. Ciertamente todos podemos tener necesidad, o hay épocas de crisis en la vida y sin embargo hay gente más necesitada. Entonces siempre podemos ser generosos. Y luego tenemos, este es el caso del hombre, ¿no? Misericordia y generosidad de vos. Pero en la mujer, gratitud y humildad, porque dice ahí que ella, bueno, siempre estaba agradecida. Desde que llegó al campo y le dijeron, bueno, él es el dueño del campo, él es vos, él es el dueño del campo, pero trabaja para él, preséntate con él. Ella fue con humildad, nunca fue soberbia, ella nunca se sintió importante, sino decía, bueno, soy una sierva nada más. Dice así, incluso, has visto con misericordia a tu sierva. Literalmente era como una esclava en ese momento, pero no le hizo vergüenza esto, ¿no? Porque la gente que venimos de un contexto de pobreza entendemos muy bien que el ser pobre no es vergüenza y que el ser pobre, bueno, si hay dignidad, si hay trabajo, hay respeto, puede haber mucha bendición. Pero también era una persona muy agradecida. Fíjese que es uno de los grandes déficits que tenemos de carácter. Muchos no somos agradecidos. Como que pensamos que merecemos todo, como que pensamos que siempre hay más y no estamos agradeciendo. En este caso, Ruth le agradecía a vos por la comida, le agradecía por el agua, por el trabajo, por todo. Y ahí fue una persona que con esa gratitud se ganó el corazón de muchas personas.
Entonces es muy importante que seamos agradecidos, hermano, porque nadie tiene obligación de hacer las cosas. Ni siquiera Dios, que por misericordia hace las cosas, pero nosotros como sus siervos, bueno, pues hay que ser agradecidos. Cualquier cosa que nos, ¿qué tal el pedir las cosas por favor, el dar las gracias? Y cuánto más en la casa, ¿no? Es el primer lugar de formación de nuestra casa, ahí es donde hay que ser agradecidos, siempre agradecidos. Y otra cosa importante de Ruth era muy humilde. Entonces dice ahí que ella decía, soy como una sierva y agradezco lo que me dan, y es muy importante la humildad, porque la soberbia siempre lleva a otros pecados. La soberbia nos lleva a otras situaciones muy complicadas. Tenemos entonces también de Ruth y Boaz el matrimonio. Dice el 4:10, es que 4:13, 17:22, los planes perfectos de Dios para la descendencia. Un hijo, Obed, engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. En el final del capítulo 4 del libro de Ruth está la genealogía de David. Pero en esa genealogía aparece Boaz y aparece en este caso, pues Ruth, una extranjera, ¿no? Porque dice ahí los planes perfectos de Dios. Todos recordamos que tiempo después Noemí le dijo a Ruth, te puedes casar con él. Es una bendición para que rescaten nuestro terreno. Recuerden que es una cuestión cultural. Para ellos ser rescatados, el Goel, ¿no? El que redime, para nosotros es Jesús. Nuestro Goel es Jesús, nuestro único redentor. Pero en ese punto, alguien que tuviera la economía y la fortaleza y la decisión de rescatar a una familia que estaba en pobreza era muy valioso. Está en el Antiguo Testamento, ¿no? Decía eso, bueno, hay una ley que se dice, bueno, si alguien muere y deja viuda y deja huérfanos, alguien de su familia puede tomar el lugar del papá. Es muy ajeno a nuestra cultura, es muy, muy ajeno a nuestra cultura, ¿no? Porque realmente no tenemos nada que ver con eso, pero en ese momento era importante esto. Tanto que, bueno, Noemí le dijo a Ruth, él es un redentor porque es su pariente cercano. Ya le explicó cómo en la cultura judía había esa como bendición de que alguien muy pobre podía ser rescatado por un pariente que tenía en ese momento pues una prosperidad económica. Entonces dice que Noemí le dijo a Ruth, bueno, ve con él y acuéstate en sus pies. Recordamos esto, no era nada de connotación erótica, era una cuestión de pedir misericordia. Y dice, y después, y si él hace misericordia, podrá redimir. Luego recordamos que incluso había un pariente más cercano, ¿no? Que dice ahí, bueno, hay uno que es más cercano que yo, pero vos estaba contento con recibir, en este caso a Ruth, y dice, si es de Dios, pues entonces vamos a la ley a arreglarlo. Recordamos que las cosas se hacían en las puertas de las ciudades. En las puertas de las ciudades estaban los ancianos, y eran los que escuchaban todo y decidían todo. Y ahí fue donde vos fue y dijo, bueno, con los ancianos de su ciudad, quiero tomar a esta extranjera como mujer, pero voy a llamar al pariente más cercano. Lo llamó y el pariente cercano dijo que sí redimía, pero cuando yo que tenía que tomar a la viuda, ya no estuvo de acuerdo. Dijo, no quiero yo dañar mi heredad, entonces le cedo mi papel. Y dice ahí que se intercambiaron zapatos, ¿no? Para nosotros es también muy, muy extraño, pero era como ponerse en el lugar de otra persona. Darle el zapato y el otro se lo ponía, literalmente era como tomar el compromiso o tener pues ya el derecho o aquel deseo de lo que aquella persona no quería ya para su vida, ¿no? Y dice que vos aceptó esto. Y luego ya dice que, bueno, Noemí estaba contenta porque en su vejez nació Obed. Y dice, Obed es el hijo de Boaz y Ruth fue una bendición muy, muy grande. Y ahí vemos una bendición en el plan de Dios, hermano. Cuando los hijos los engendramos en el plan de Dios, en el tiempo de Dios, con creyentes, con personas que estamos conscientes de las cosas de Dios, tenemos una gran bendición. Y dice incluso que, bueno, cuando se hizo el matrimonio de Noemi con vos, de Ruth con vos, fue una grande bendición. Porque dice que, bueno, vos le dijo a ella, te agradezco que no buscaste a hombres, a otros hombres más jóvenes o viejos, pero me has buscado a mí. Hay una gratitud también del hombre hacia la mujer, ¿no? Porque la relación matrimonial, que es la más importante, también se puede agradecer. Agradecerle que compartimos la vida, agradecer que compartimos todas las cosas, ¿no? Y bueno, en este caso, pues Ruth estaba encantada de casarse con este hombre judío, y después cuando nació Obed, fue del linaje del rey David. Entonces, qué importante es en las cosas de Dios, hermano, la familia. Porque hoy día hablamos mucho en contra de la familia, ¿no? Recuerden que hay un desprecio hacia la familia, al orden de Dios, a lo que es perfecto absoluto, y la sociedad en su conjunto. A nivel mundial hay un ataque a la familia. Y esto no estamos nunca de acuerdo. Es el plan de Dios que haya un hombre y una mujer. Los hijos que llegan, si llegan, los hijos cuando llegan, los que sean pocos o muchos, o en este caso uno solo, bueno, fue una bendición para los papás y lo importante aquí es el carácter, ¿no? Como decimos vos, generoso,
entregado, consagrado, un hombre de Dios, y en este caso también tú que cambió de ser idólatra ahora a servir a Dios. Y aquí hablaremos nosotros de cambios. También nosotros tenemos que hacer cambios en nuestro carácter. Si hay alguna situación en la que Dios nos puede modificar o cómo somos, será de mucha bendición. Tenemos un caso complicado. En este caso es David y Betsabé. Según lo de Samuel 11. Hermanos, el adulterio es una práctica muy común, pero como que no se le da la importancia de todas las consecuencias que tiene. Porque en la sociedad vende mucho que el adulterio es como libertad, así como que hay gente muy capaz o tiene libertades como adulto, y no, el adulterio siempre trae consecuencias. Cuando Dios hizo a la primera pareja, hizo a un hombre y una mujer. En el plan de Dios siempre ha habido un hombre y una mujer, hasta que la muerte nos separe, ¿no? Y ahí diríamos, bueno, cuando un hombre muere o una mujer creyente muere, el viudo o la viuda se puede volver a casar con una persona creyente. No estamos en contra de eso, está muy bien. Pero en este caso, David empezó a tener un gran problema con muchas mujeres. Recordamos que en su vida como rey prosperó, era poeta, era un guerrero, pero también tenía muchas mujeres. Sí, habla de Samuel y Reyes que tuvo 20 hijos, o sea, tuvo 20 mujeres. Y ahí tenemos un grande problema con la sociedad, porque igual que en el tiempo de David, hoy se vende como que el adulterio es algo muy común, como que no tiene consecuencias, como que es muy bueno, como que no tiene nada de malo, y siempre el adulterio trae muchas consecuencias. Recordamos incluso en la vida de David que, bueno, estaba prosperando como militar, como rey, tenía bendiciones, pero él se descuidó en las cosas de Dios. Porque recordamos que cuando estaba viendo a Betsabé, que estaba además desnuda, bañándose delante de él, muy cerca de él, David tenía que estar en el reino, pues trabajando en la guerra, ¿no? Porque dice textualmente, cuando los reyes en la guerra, David se quedó en su casa. O sea, la pereza siempre trae muchas consecuencias. Luego dice, además se levantó en la tarde, o sea, estaba fuera de horario de sueño, fuera del descanso, fuera de las cosas de Dios, no estaba entregado a las cosas de Dios y todos podemos caer. Y este hombre que amaba a Dios, que dice la Biblia, ¿no? El hombre conforme al corazón de Dios, porque se arrepentía, un dulce cantor de Israel, un buen militar, un rey con muchas cualidades, cometió estos errores. Porque entonces permitió tener muchas mujeres y el caso de Betsabé todos recordamos que es muy grave, porque Betsabé tenía esposo. Y recordamos que Urias, que es extranjero, es eteo, es de otra ciudad no judío, y dice que, bueno, era uno de los principales militares que estaban peleando con David, porque en los finales del libro de Reyes y Crónicas dice Urias, era uno de los principales capitanes, era un buen militar, era un buen soldado, pero aparte respetaba tanto a David. Y aquí tenemos un problema muy fuerte, hermano. Cuando nosotros damos lugar al pecado sexual, tenemos mucho libertinaje. Debe tener libertinaje en los horarios, en ver a una mujer, e incluso mandarla a traer, ¿no? Porque ustedes recuerdan que dice que no nada más la vio, sino que la mandó a traer al palacio. Y estando él, debiendo estar en guerra, cometió este adulterio. Ahora, el adulterio parece no tener algo de consecuencia, pero viene muchas consecuencias inmediatas, ¿no? Recordamos que Betsabé le mandó decir a David, estoy embarazada. Y como la guerra duraba meses, no estaba Urias en su casa, definitivamente este bebé, pues, ¿de quién era, no? O sea, definitivamente iba a haber una acusación contra David. Y recordamos entonces que David, pues, no nada más cometió el adulterio, sino un homicidio. Porque cuando mandó traer de Joab, el general, dijo, bueno, mándame a Urias, nada menos a Urias. Quería que Urias estuviera en su casa, como que él estuviera en una relación sexual con su esposa y como que pensara que ese bebé era suyo. Que recordamos, esto pasó en el año 1100 antes de Cristo. Nada de cuestiones genéticas, no que hoy está tan desarrollado. Y en ese momento, bueno, David quería mentir, cometió adulterio y quería mentir. Como decir, este bebé es hijo de Betsabé y de Urias, ¿no? Pero dice que Urias vino y bueno, se quedó ahí con David. Le dijo a David, dime noticias de la guerra. Y pues le contó lo que le podía contar. Pero dice que entonces no se fue a su casa, se quedó en las puertas del palacio. Y luego dice que David le decía, ¿por qué no te vas a tu casa? O sea, caemos en situaciones, hermanos, de mucha mentira, ¿no? Porque incluso Urias también fue emborrachado. Dice que David tomó alcohol y le dio alcohol a Urias y quería que borracho fuera a su casa. O sea, hay muchos pecados ahí. Vemos mucho en la sociedad contemporánea, ¿no? La gente sin Dios, qué fácil es embriagarse, qué fácil es el adulterio, pero qué terribles consecuencias siempre trae. Por eso siempre decimos, es muy importante que los matrimonios nos mantengamos en unidad incluso sexual. En las cuestiones de nuestra vida íntima, en las cuestiones personales, siempre es muy importante, porque el matrimonio siempre es la relación más importante. Después de la relación con Dios, que es la más importante, la segunda relación más importante es con la esposa.
no con los hijos ni con los amigos, con la esposa, ¿no? Y en este caso David no tenía una buena relación con ninguna de las mujeres que ya tenía, porque en este punto con Betsabé tuvo varios hijos. Cuando vemos los hijos por su orden, ya tenía varios hijos. Tenía varias mujeres y no solamente pues estaba mal en esto, sino que mandó a traer otra mujer, que además era casada. Y luego vemos una gran crueldad de David, porque dice cuando se da cuenta que Urias no va a ir a su casa, no va a pensar que el bebé es suyo, dice que David escribe una carta en la que le dice a Joab que dejen a Urias cerca del muro para que lo maten, literalmente, ¿no? O sea, es una cuestión ya de homicidio, porque entonces David quería que mataran a Urias, no matarlo él físicamente, sino hacer que lo mataran. Y aquel lleva la carta. Esa es la crueldad de David, ¿no? Porque Urias lleva la carta con Joab, sin saber de qué se trata, y la carta decía eso, ¿no? Por favor, haz que Urias, déjenlo al frente de la batalla, cuando estén en el muro, déjenlo solo. Literalmente recordamos que se aventaban rocas, se aventaba aceite hirviendo, se aventaba fuego, muchas cosas en los muros de las ciudades, que así se protegían en las guerras, ¿no? En ese tiempo, entonces era una manera de matar a Urias. Y dice que así sucedió. Recordamos, ¿no? Que dice que días después Urias fue dejado en el punto del muro y lo mataron. O sea, Urias era fiel, no era judío de nacimiento, pero era leal a las cosas de Dios, y dice que ahí lo mataron. Ahora, todos recordamos a el profeta Natán, que era un profeta que aconsejaba a David. Y el consejo de Dios siempre trae bendición. Dios trae gente con consejo, ¿no? Y en este caso Natán le dijo a David como una anécdota. Recordemos que los profetas tenían diferentes medios para enseñar, ¿no? Y le dijo a David, bueno, David, tengo una anécdota que contarte. Había un hombre que tenía miles de ovejas y bueno, no quiso, llegó un amigo de camino y no quiso usar de sus ovejas, sino que tomó la única de un vecino que nada más tenía esa oveja y que la tenían como una hija, así dice, ¿no? Le daban de comer en la mano, la tenían en su mesa, la tenían en su casa, y bueno, este hombre mandó traer a esa ovejita y la mató. Se la dio de comer a sus amigos. Dice, entonces, ¿qué pasa con él? Y David, recordamos que era pastor, y se enojó mucho, ¿no? Y cuando David dice, ¿quién es este hombre? Porque merece morir. Natán le dijo, este hombre eres tú. O sea, cuando la palabra de Dios nos confronta, hermanos, es algo tremendo. Porque a veces es fácil aplicársela a otros, pero que hacerla hacia nosotros, ¿no? Entonces tenemos la amonestación de Natán y le dice, este hombre eres tú, David, porque tienes ya muchas mujeres, para empezar. No nada más tienes este grupo de mujeres, sino que viendo a la mujer de Urias, que era casada, que no tenías por qué tomar, la mandaste a tomar. Y no nada más la tomaste, sino que una vez embarazada, pues para ocultar tu pecado delante de Urias, pues lo mandaste a matar. Pero a Dios no le agradó. Recordamos, Dios nos ve todo, hermano, no hay cosas que se oculte del Señor, ¿no? Y esta amonestación para David es muy importante porque una cosa necesaria aquí, un hombre con el corazón de Dios respetó al profeta. Porque algunos reyes mataron profetas, ¿se acuerdan? No respetaban al profeta o se sentían que podían matarlo, y aunque era el poderoso rey David, el gran rey David de ese momento, económico, político, militar, bueno, se dejó amonestar por un sencillo profeta que también después amonesta en otras ocasiones a David. Dice, bueno, entonces, por cuando eso hiciste, Dios juzgó tu pecado y el niño que engendraste va a morir. Recordamos, el primer hijo de David y Betsabé murió. Y entonces cuando estaba el niño muy enfermo y estaba por morir, David lloraba y estaba clamando y ayunando. Luego cuando murió el bebé, David dejó el ayuno, pero retomó a Betsabé como mujer y ella es la mamá de Salomón. El linaje mesiánico del rey David vive con Salomón en este caso. O sea que Dios bendice, aún de nuestros errores, Dios puede crear bendiciones, pero nunca en el plan de Dios. Luego tenemos el arrepentimiento. Yo creo que todos conocemos el Salmo 51, que pues no tiene muchos versículos, pero de cada versículo tiene una gran lección, ¿no? Porque tenemos que aquí que David en un tiempo que ocultó su pecado, que no reconoce su pecado, el pecado nos daña mucho. El pecado lastima nuestra alma, nos hace daño, mucho daño. Y David dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Perdí peso, no tenía aliento, no tenía ánimo, porque estaba con mi pecado, hasta que me arrepentí. Después de que Natán lo amonesta, David se arrepiente y dice ahí, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de él. O sea, la palabra crea ahí es como en la creación, que de la nada Dios creó el universo. Así David entendía que de su corazón no había nada de bueno, sin embargo dice, crea en mí un corazón limpio. Qué importante cuando hemos estado en pecado o toleramos el pecado, o sabemos de algún pecado que hay en nuestra alma, podemos decirle al Señor, Señor, crea en mí algo bueno. No ya el pecado, la lascivia o la impureza sexual, no. Ahora quiero pedirte que crees un corazón limpio. Y renueva
fíjese todos los verbos, ¿no? Como renueva un espíritu recto dentro de mí. Renovar ahí es hacer algo que ya está como envejecido, como lastimado, como ya sin ninguna cosa de agradable, y dice, renueva un espíritu recto dentro de mí. Y después usa varios verbos, ¿no? Y dice, lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Usa muchos verbos. O sea, es muy importante que el pecado del adulterio lo enfrentemos. Porque como repetimos que en la sociedad lo vende, los medios masivos lo venden como un regalo, como que no pasa nada y como que es algo muy lindo y no nos dicen todas las consecuencias, ¿no? El adulterio siempre trae consecuencias. Imagínense la infidelidad, porque para ya las mujeres que tienen a David tomar una más, pues fue tremendo. Y al final David se quedó solo. Recuerda que dice que ya David de 70 años era un hombre anciano y ya estaba totalmente solo. Ninguna de las 20 madres de sus hijos estaba con él, porque imagínense nada más, él tuvo el libertinaje de estar buscando más mujeres. Incluso después de Betsabé tuvo más mujeres. Ahí vemos entonces la falta de arrepentimiento y que lo cultural, ¿no? El rey, el poderoso, lo económico, pues podía tener la economía para hacer ese tipo de pecados y a veces es una situación muy difícil hasta que dejamos que Dios de verdad renueve nuestro corazón. Entonces hay que arrepentirnos del adulterio, nunca es bueno, nunca es opción, por eso los matrimonios es importante dialogar, es importante platicar las cosas de Dios en lo íntimo, en lo personal, en la comunicación, es muy importante, porque de otra manera dejamos muchas puertas abiertas al adulterio y sería muy bueno que cerremos las puertas, ¿no? Si vemos alguna cuestión musical, alguna película, algún libro, alguno de los medios masivos que ponderan el adulterio, hay que quitarlo. No está bien, porque eso es lo que el mundo vende como bueno, pero es muy malo. Entonces continuamos y vamos a ver ahora un matrimonio del Nuevo Testamento. Este matrimonio muy especial en el plan de Dios fueron José y María. Si ustedes recuerdan, pues la palabra del Señor nos habla de un matrimonio, un compromiso que había para José, para María, el desposorio, y lo que sucede, y ahí vemos la palabra del Señor en Mateo y en Lucas, donde nos habla el plan de Dios para esta jovencita, esta adolescente llamada María y para José. Entonces, Lucas nos habla del anuncio del ángel Gabriel de la llegada del Señor Jesús a María. Y después de todo lo que le dice el ángel a María, ustedes recuerdan donde dice, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres, vas a concebir, vas a dar a luz un hijo. Ella dice, ¿cómo es esto? No conozco varón. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, te cubrirá, y entonces el ser que va a nacer va a ser llamado Hijo de Dios. Y después de toda esta invitación, de toda esta indicación y anuncio que le da el ángel Gabriel a María, ella dice unas palabras de obediencia y de humildad. Dijo él, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su palabra. Y ya hemos algunas veces comentado de lo difícil que iba a ser para una jovencita enfrentar esta situación de quedar embarazada antes de contraer matrimonio y en esta época del desposorio, de que ya estaba comprometida con José. Pero ella tuvo valentía, tuvo amor, tuvo humildad. Y vemos entonces por otro lado también a José, y dice el Evangelio de Mateo que cuando el mismo ángel Gabriel le anuncia a José lo que iba a pasar en María, él también dice quiso dejarla en secreto, pero dice que el ángel del Señor le dijo, no temas recibir a María tu mujer, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es y llamará su nombre Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Y entonces dice aquí un pasaje muy bonito, el versículo 24, y entonces, despertando José del sueño, porque le apareció en sueños el ángel, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Aquí vemos a dos personas que obedecen a Dios por sobre todas las cosas. Y para que Dios bendiga nuestro matrimonio necesitamos poner en primer lugar la obediencia a Dios. Qué bueno que podamos los matrimonios conocer a Dios juntos, asistir a la iglesia también, para que podamos poner la obediencia a Dios en primer lugar. Vemos aquí el amor y la humildad también de José y María, pero aquí enfatizamos esa obediencia. Cuando ponemos a nuestro Dios en primer lugar y la obediencia a su palabra y a su voluntad, vemos que Dios bendice y ese fue el caso de estos seres que Dios escogió para que se formara la familia donde creciera el Señor Jesús, donde creciera este niño, donde fuera formado el Salvador del mundo. Entonces, este es el primer ejemplo del Nuevo Testamento y vamos a continuar rápidamente con el segundo ejemplo. Y este es todo lo contrario. Este ejemplo que lo encontramos en Hechos capítulo 5, versículos 1 al 11,
son Ananías y Zafira. Si ustedes recuerdan, la iglesia cristiana ya había iniciado. En el libro de los Hechos se nos habla de la llegada del Espíritu Santo. Empieza el libro de los Hechos hablando que el Señor Jesucristo da indicaciones antes de ascender al cielo. No se muevan de Jerusalén, esperen la promesa del Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 2 viene el Espíritu Santo a llenarlos y empieza entonces la predicación de la palabra y se convierten muchos cristianos y se funda la iglesia cristiana. Y en los primeros capítulos vemos cómo fueron creyendo más gente, pero vemos cómo empezaron a enfrentar problemas. Y uno de los problemas fue dentro de la iglesia, y aquí vemos que los protagonistas de este episodio tan triste dentro de la iglesia cristiana fueron un matrimonio llamado Ananías y Zafira. Y dice Hechos capítulo 5, versículos 1 al 11, que había un hombre llamado Ananías con Zafira su mujer, y vendieron su heredad, porque los primeros cristianos empezaron a vender sus propiedades y a ser muy generosos para que no hubiera necesidad, con todos los miles de cristianos que ya estaban creyendo, que ya estaban en Jerusalén y que estaban siendo esparcidos para predicar en otras palabras. Entonces muchos eran generosos, vendían sus propiedades, los traían a los pies de los apóstoles. Dice en los versículos anteriores que ahí había uno que se llamaba Bernabé y José, y entonces él trajo una heredad, la puso a los pies de los apóstoles para que ellos decidieran la repartición de estos bienes. Y luego dice que entonces Ananías y Zafira también vendieron una propiedad, pero sustrajeron dinero, sustrajeron del precio, sabiéndolo ellos dos como matrimonio, únicamente trajeron una parte a los pies de los apóstoles, pero el apóstol Pedro, que estaba liderando ahí al grupo de los apóstoles, les preguntó a Ananías, que Ananías fue el que trajo primero ese dinero, y le dijo a Ananías, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y entonces le dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, has mentido a Dios. ¿Cuál fue el problema y el pecado? La simulación de Ananías y de Zafira, la hipocresía. Aquí pusimos la hipocresía, la mentira y la simulación, porque ellos estaban aparentando, querían presumir y aparentar que traían todo el dinero, y no, se habían guardado algo para ellos, y Dios no permitió esto, y fue una lección para la primera iglesia de que no podemos engañar a Dios. Pero lo más triste es que después de un tiempo, dice que Ananías murió cuando el apóstol Pedro le dijo estas palabras, cayó muerto como juicio de Dios. A veces decimos, qué severo, ¿no? Pero Dios, cuando marca juicio y pone límites, pues Dios sabe cuándo, ¿no? Porque Dios es rico en misericordia y de oportunidad de perdón, como más adelante aquí con Zafira, cuando Pedro le pregunta, porque llegó después esta mujer, esta esposa, y le pregunta el apóstol Pedro, dime, ¿vendieron en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y entonces dijo, ¿por qué convinieron a intentar al Espíritu Santo? Están a la puerta los que se llevaron a tu marido y te van a sacar a ti, y también cayó muerta. Y esta es una gran lección, porque este matrimonio estaba muy unido para el pecado, muy unido para mentir al Espíritu Santo, para mentir a Dios. Y aquí la lección para nosotros como matrimonios es que no seamos cómplices en el pecado, que nos unamos para hacer la voluntad de Dios, para hacer lo bueno, para llevar a nuestra familia y a nuestros hijos a buscar a Dios, a las cosas que agradan al Señor, pero que no seamos cómplices del pecado. Cuando vemos lo que dice la palabra del Señor, que estemos sujetos unos a otros y que las mujeres estemos sujetas a los hombres y los hombres amen a la mujer y sustenten, muchas mujeres dicen, no, es que yo como tengo que estar sujeta, pues yo tengo que hacer lo que él diga, aunque esté mal. Y no, hermanas, nosotros no tenemos que ser cómplices de pecado. Igual el varón, si la mujer está en el error, está haciendo algo que no agrada a Dios, tampoco apoyemos y tenemos que agradar a Dios en todo. Este es el ejemplo de Ananías y Zafira. Pero tenemos en el Nuevo Testamento un ejemplo muy bonito de un matrimonio que juntos sirvieron al Señor. En el libro de los Hechos habla que el apóstol Pablo conoció a este matrimonio, y era un varón llamado Aquila con su mujer llamada Priscila. Y como eran del mismo oficio de Pablo, estuvo con ellos un tiempo predicando en la ciudad de Corinto. Y entonces dice ahí Romanos, más adelante, cuando él escribe el apóstol Pablo la carta a los romanos, habla muy bonito de
Aquila y Priscila. Aparece varias veces su nombre y aparece primero Aquila y Priscila y después en otro pasaje aparece también Aquila, el varón, y después Priscila. Pero en otros pasajes más adelante aparece Priscila primero y después Aquila. Para el pensamiento oriental se dice que aparece siempre primero el más prominente. Probablemente Priscila también era alguien que tenía capacidad, pero ellos como matrimonio pudieron servir a Dios juntos. Como a veces mi esposo ha enseñado, no había celos, no había competencia, porque ellos dos como matrimonio trabajaban para el mismo patrón que es nuestro Señor. Y entonces ellos siguieron adelante. Dice Romanos 16 del 3 al 5. El apóstol Pablo escribe en esta carta al final saludos y dice, saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Colaboradores con Pablo. Pablo era entonces servidor del Señor y ellos eran colaboradores. Qué bonito que podamos ser como matrimonio colaboradores, hermanos. Y eso es lo que Dios quiere, que colaboremos para la obra de Dios, que colaboremos con siervos de Dios, como dice aquí que Priscila y Aquila colaboraran con el apóstol Pablo. Y dice el versículo 4 que expusieron su vida por mí. O sea, no nada más colaboraban en la predicación del Evangelio con el apóstol, expusieron su vida por la obra de Dios y por el apóstol. Y pues Dios quiere que como matrimonios podemos llegar a eso, a predicar la palabra del Señor, a poner nuestra vida para la predicación del Evangelio. Y dice también, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles saluden también a la iglesia de su casa. Y ellos tenían entonces una iglesia en su casa. Dios nos ha dado bienes, hermanas y hermanos, para que los usemos para la gloria de Dios. A veces no queremos reuniones en casa, cuando a veces hemos tenido, por ejemplo, grupos de estudio, células, hay gente que dice, no, porque me maltratan, mi sala que me costó tanto, no, porque, pero fíjense que es una bendición abrir su casa o poner nuestros bienes para predicar el Evangelio. Para eso Dios nos lo dio. Nosotros solo somos administradores de los recursos que Dios nos ha dado y esta es una bendición. Dice aquí entonces que ellos 1 Corintios 16, 19 también dice esto de Priscila y Aquila. Nuevamente otra carta del apóstol Pablo y al final dice, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, los saludan mucho en el Señor. Nuevamente dice ahí que ellos tenían una iglesia en su casa, predicaban el Evangelio. El reto es, hermanos, servir a Dios juntos. Obviamente no tenemos a lo mejor los mismos talentos, los mismos ministerios, pero podemos servir a Dios juntos, podemos hacer equipo. Esa es la voluntad de Dios, que como matrimonio no nada más aprendamos todo esto de otros matrimonios, aciertos y errores, no nada más vivamos en unidad, reconociendo que somos tanto el uno como el otro regalos de Dios, que es una institución, el matrimonio que Dios creó, tan profunda, tan grande para apoyarse, para conocerse, sino que también el propósito de Dios es que nuestro matrimonio revele la gloria de Dios y podamos servir a Dios juntos. Esa es entonces la enseñanza de Priscila y Aquila. Entonces, rápidamente recapitulamos lo que acabamos de aprender, aciertos y errores, y decíamos de Isaac y Rebeca, el matrimonio como provisión de Dios. Somos un regalo de Dios, el esposo para la esposa y la esposa para el esposo. También recurrir a Dios en oración ante cualquier necesidad. Ore por su esposo y usted, hermano, ore por su esposa. Consulten al Señor. La preferencia por los hijos, evitarla. Bueno, nosotros no tenemos una, pero los que tienen varios tenemos que tener la sabiduría de no demostrarles preferencia, darles a todos las mismas oportunidades, las mismas bendiciones, la misma disciplina, la misma corrección. De Ruth y vos, tener a Dios en nuestro corazón ambos, que eso es lo más importante, enseñar esto a nuestros hijos para que no se hagan yugo, no se unan en yugo desigual. La misericordia y la generosidad tanto del hombre como la mujer, la humildad y la gratitud del hombre y de la mujer, que seamos agradecidos con nuestro esposo y con nuestra esposa, que reconozcamos todo lo que han hecho por nosotros y mutuamente para que podamos funcionar. El matrimonio como una institución, valorarlo, y después los planes de Dios para nuestra descendencia. Que Dios bendiga a los hijos y a los nietos. Y después, cuidado con el adulterio. De adulterio no es de un día para otro, es un caminito. Si vemos ahí cosas que el Espíritu de Dios nos está marcando, recuerden que el matrimonio es exclusivo.
la fidelidad y la lealtad a nuestro esposo y a nuestra esposa. Sí, si cuando Dios nos amoneste y nos haga ver algo que estamos mal en esa área, que podamos pedirle a Dios perdón y ser arrepentirnos delante del Señor, que Dios nos restaure. De José y María, la gran obediencia que tuvieron, que también nosotros la podamos tener en nuestro corazón como primer lugar, obedecer a Dios como matrimonio, no ser cómplices en el pecado, no mentir al Espíritu Santo, no engañar al Señor, y después ser colaboradores de Dios y servir juntos a Dios como un matrimonio, sin celos, sin competencias, sino buscando que Dios sea glorificado. Entonces, terminamos, hermanos, y vamos a, si no hay nadie que quiera decir algo, ¿qué les parece si oramos unos por otros?